¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están ustedes? Para nosotros es un gusto poder reencontrarnos y saludarles a través de las pantallas de UCB Televisión, esta vez para presentar un nuevo capítulo de Mundo Radio Chile, rescate, memoria e historias de radio en voz de sus protagonistas. Como ustedes pueden apreciar, nos encontramos precisamente en un estudio de radio, y de una radio de mucha tradición en la región de Valparaíso. Nos encontramos en la hermosa comuna de Los Andes, en los estudios de Radio Superandina, para conversar en los próximos minutos con el presidente nacional de la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI. Conversaremos un poco de su historia y también del pie gremial de esta asociación que rige los destinos, la visión, la misión de las más de 2.000 emisoras que existen en nuestro país. Estamos junto a don Cristian Galvez Plaza, presidente nacional de la ARCHI. Cristian, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Gracias a ti, Alberto, por haber venido a Los Andes, a la Radio Superandina. Efectivamente, estamos ya por cumplir 38 años de vida. Nacimos el 2 de noviembre del año 87, por lo cual muy contento de recibirte en mi casa y hablar de lo que nos gusta a todos nosotros, la radio. Y yo, gozando de un privilegio, acá el presidente nacional de la ARCHI me trajo un cafecito. Salud, Cristian. Salud, con un buen café. Un buen café. Para estos fríos de este invierno. Claro. Y en los Andes particularmente, que tiene como estas temperaturas extremas, puesto que tiene el refrigerador aquí al frente, ¿no es cierto? El macizo montañoso de nuestra hermosa cordillera de los Andes. Ya tú señalabas que la radio Superandina, también lo mencioné, es una radio tradicional, histórica de esta ciudad, con 38 años de existencia al servicio de la comunidad. ¿Cómo nace tu ligazón con esta radio? ¿Cómo nace también tu inquietud por las comunicaciones? ¿Es algo espontáneo? ¿Viene de familia? ¿Puedes hablarnos un poquito de eso? Yo creo que el bichito de la radio lo llevaré desde los 3 años. Gracias a mi padre, José Andrés Galvez Valenzuela, periodista, hijo ilustre de la ciudad de Los Andes. También trabajó en el diario La Estrella de Valparaíso, periodista, como te decía. Y él trabajaba en la radio trasandina. Él comenzó a los 14 años en el año 60 y algo, ya voy a perder la cuenta. Él comenzó en la primera radio AM que había en el Valle de la Aconcagua, que era de la familia Agres, y él con 14 años comenzó a trabajar. Y ahí nunca más se despegó de la radio. Y yo nací en el año 73, en octubre, y yo creo que cuando empecé a caminar me empezó a llevar a todos lados con él. Él hacía de todo acá en los Andes, reporteaba que si había algún accidente, si había alguna noticia, y yo siempre andaba detrás de él. Y sobre todo, ya un poco más grande, 4 o 5 años, me llevó a los estadios. Mi padre hacía fútbol, seguía a Trasandino de los Andes por todo Chile. Así que yo me acostumbré a ir al estadio. Él me decía, vamos a ir al estadio, tú te vas a quedar en la caseta, no puedes gritar ningún gol, calladito, vas a mirar desde la mejor ubicación y en el entretiempo puedes bajar de la caseta. Recordemos que la mayoría de los estadios las casetas están arriba en la mitad de la cancha, por lo cual desde los 4 años empecé a mirar fútbol desde la caseta, escuchándolos, cómo ellos relataban, cómo comentaban el fútbol, y ahí ya comenzó esta historia de la radio. Y luego en el año 87, como te decía, mi padre sacó su primera radio FM, que es la Superandina, y yo en diciembre de ese año le dije, papá, me gustaría aprender a trabajar y enseñar a controlar. Y ahí me vine a trabajar, y ahí me puse a trabajar a él como control en los fines de semana, los feriados. En esa época no existían los computadores, la radio trabajaba de lunes a domingo de 7 de la mañana a las 12 de la noche. Y yo hacía esos turnos. Me enseñó a mí Juan Carlos Reyes, uno de los locutores que trabajó con nosotros, fue el que me enseñó a controlar, y ya ahí me quedé, estudié sonido, después estudié publicidad y ya llevo más de 30 y algo años trabajando con él. ¿Qué tal? ¿Qué les parece la historia de Cristian Galvez respecto a sus inicios desde siendo un infante, este bichito? En realidad tú has dado en la clave, es un bichito. Es un bichito, una vez sí. inoculado, no hay Sí. antivirus para eso, ¿ah?
Exacto, incluso, bueno, la radio Superandina es una radio familiar, los dos dueños, los dos primeros dueños son mis padres, cada uno tenía el 50%, de ahí me puse a trabajar yo con ellos y hace un par de años atrás llegó mi hermana Alejandra, que también es periodista. Perfecto. Y también ella está siendo jefa de prensa y hoy día también me está ayudando en mi tarea diaria, porque prácticamente yo paso más en Santiago, en lo gremial, en estos 2 últimos años, entonces ella hace un pilar fundamental también para nosotros, o sea, seguimos siendo una radio familiar. Perfecto. Ya vamos a hablar un poquito de la actividad gremial. Sí. Déjame indagar un poquito más todavía en la radio Superandina. Entonces, digamos que tú también viviste el proceso de transición analógica a lo digital, que nos permite como ubicarnos de una manera especial respecto a quienes son nativos digitales. Así es. De hecho, yo hasta el día de hoy a mis hijos y siempre cuando voy a la universidad a hablar de la radio, por el cargo que yo tengo, yo les digo, chiquillos, ¿sabes cuál era mi mouse de la época del 87? Bueno, ahora no lo ando trayendo, era un lápiz Bic, porque nosotros teníamos que rebobinar los cassettes blancos de 30 segundos para que las publicidades no salieran cortadas, para que las canciones, entonces nuestro mouse de la actualidad era el lápiz Bic, o sea, en cualquier estudio de radio, si no había un lápiz Bic no sabíamos qué íbamos a hacer, y era de Bic porque calzaba justo. Fue creado especialmente para los cassettes. Calzaba justo para los cassettes, entonces sí, yo efectivamente nací en la época del cassette. Yo tengo el privilegio de haber empezado con el cassette, con los reel, con los tornamesa, con los digital pad, los DAT, con las primeras grabaciones en Winamp. O sea, yo puedo decir que he pasado la mayoría de los elementos de una radio. Claro. Es un privilegio porque, como decía, ahora las generaciones más nuevas que desconocen a veces un poco esta historia, respecto incluso al sacrificio que significaba ser un trabajador de la radio, la permanencia en los turnos 24/7, de lunes a domingo, en todos esos aspectos que ahora son soslayados por el advenimiento de las nuevas tecnologías digitales que permiten, ¿no es cierto?, facilitar la labor, ¿no es cierto? Así es. Incluso antes una radio si tenía un móvil, ¿no es cierto?, era un móvil que tenía que tener a lo menos un walkie-talkie de mucha potencia. En el año 87 revolucionamos la industria de la radio que había en esa época. Acá no había más de 5 radios entre Los Andes y San Felipe, y nosotros llegamos con walkie-talkie, con equipos Kenwood. Teníamos un teletipo que estaba a las 24 horas escribiendo entonces alguien llegaba a la radio que estaba en otra ubicación, en 3 Carreras 332 acá en Los Andes, y llegaba y como que alguien estuviera escribiendo en la máquina de escribir, y no, era el teletipo que nosotros teníamos de la agencia Orbe. Orbe, famosísima. Famoso, y fuimos primero en tener ese tipo de transmisión. Y es más, la Superandina, de estos 38 años de vida, hemos sido pioneros en toda la tecnología que ha existido. Nosotros la hemos incorporado en el Valle de la Concagua. Fuimos los primeros en traer teletipos, fuimos los primeros en tener walkie-talkie, fuimos los primeros en hacer una transmisión satelital, fuimos los primeros en cubrir el Festival de Viña con un LP propio y llevarnos la radio al Festival de Viña, al Hotel O'Higgins, al Patio de las Canteras en esa época. Hemos hecho de todo en la radio. Estuvimos incluso el privilegio y tuve el honor de estar junto a mi padre en la canonización de Santa Teresa en los Andes, en el Vaticano, transmitiendo vía satélite para los Andes. Fue la primera vez que la radio Superandina transmitió las 24 horas del día. Por horario era a las 9 de la mañana, hora italiana, iba a ser tipo 2 de la mañana, 3 de la mañana acá en Chile. Por lo cual nosotros no íbamos a parar la transmisión a las 12 de la noche para estar transmitiendo en vivo. Fue la primera vez que tuvimos la radio las 24 horas del día funcionando, porque teníamos la transmisión vía satélite de la canonización de Santa Teresa. Es decir, la radio Superandina ha hecho de todo. Fuimos pioneros en transmitir básquetbol, fútbol siempre lo hemos transmitido.
hecho la FILAR, la Feria Internacional de los Andes. Nosotros íbamos con un stand hasta el día de hoy. Siempre esta feria se hace para Semana Santa. Y la radio se va a transmitir ahora con las nuevas tecnologías, por supuesto, pero yo me acuerdo haber acompañado a mi padre, a Jaime Orellana, a Camilo Herrera, son los que me acuerdo ahora, en transmitir partido de Trasandino cuando se subió a Primera División allá en Santa Cruz, consiguiéndonos un teléfono en una casa y tirando desde esa casa al estadio una línea privada, un LP, subiéndonos a los árboles para poder tener esa transmisión. O sea, hemos hecho de todo, como siempre, y he aprendido mucho. La verdad es que he aprendido mucho de mi padre, que hasta el día de hoy día tú lo ves con 70 y algo, sigue, sube el cerro, va, está, hace programa, es dirigente también. Yo creo que la otra parte gremial la saqué también por él, porque él también fue presidente del comité, vicepresidente nacional, director de Arcatel, de otro gremio. O sea, también el bichito gremial también me lo pegó mi padre. ¿Qué tal? Toda una tradición familiar. Con todos estos hitos históricos que tú has señalado respecto a la radio superandina, queda muy claro que ha sido un aporte enorme para el desarrollo de esta zona Aconcagua de la región de Valparaíso. Porque las comunicaciones son precisamente eso, el estar informados, comunicados, conectados, teniendo un retorno respecto a las necesidades de la comunidad, es parte del desarrollo de una ciudad y ustedes han contribuido notablemente. Felicitaciones por eso. Sí. Y ahora yo siempre he querido decir que uno dice que uno no es profeta en su tierra y todo. Mi padre es nacido y criado acá en los Andes y fue profeta acá en los Andes. Él estuvo un tiempo, una oportunidad de irse a trabajar a la empresa El Mercurio de Valparaíso. Cuando se cerró la estrella de Aconcagua, él era uno de los que se podía ir a haber trabajado a Valparaíso. No, él prefirió quedarse porque su mundo era la radio, más que lo escrito. Mi padre viene de una familia constituida por mi abuela, que era una enfermera del Hospital de los Andes, y mi abuelo, un refugiado de la Guerra Civil Española. Él llegó en el Winnipeg, acá hizo familia, conoció a mi abuela, y él falleció cuando mi padre recién tenía 10 años. Entonces, mi padre no pudo tener la suerte que tengo yo de trabajar codo a codo, estar día a día con él, pero mi padre, como te digo, ha hecho todo acá en los Andes. Él ha sido profeta en su tierra y eso me tiene muy orgulloso porque todo lo quieren, todo lo reconocen. Él es una persona que está vigente hasta el día de hoy, entonces para mí es lo que me gustaría seguir haciendo, porque lo veo a él, claro, de repente no tiene mucha fuerza, ya la edad y todo, pero sigue dándole, no solo con la radio, tú sabes que también tenemos canales de televisión, él es dirigente de la televisión regional, entonces está con muchas actividades. Cristian, me emocionan tus palabras porque me siento muy identificado, mi padre también, que lamentablemente falleció ya hace unos 30 años, no fue radiodifusor, pero fue un locutor de la vieja guardia, como decimos, y me siento identificado de eso, y qué bueno que tú tengas este privilegio de poder reconocer a tu padre en vida y honrarlo siguiendo el legado que él diseñó para la familia. Siempre yo creo que un padre está pensando en sus hijos y sí, seguramente que él pensó en ti, en tu hermana, cuando está construyendo todo esto que vemos actualmente. Es un privilegio. Y felicitaciones entonces para la familia Gálvez acá en los Andes. Quiero entrar ahora un poquito a picar en la parte gremial, ¿te parece? Sí, por supuesto. ¿Desde cuándo estás presidiendo la Archi? Bueno, yo como presidente estoy desde diciembre del año 2023, estoy en mi segundo periodo, ya luego van a haber otras elecciones, nuestros periodos son de 2 años, pero yo estuve 6 años de secretario general en la otra directiva. Y también fui vicepresidente del comité, del quinto comité, hace muchos años atrás, cuando estaba nuestro amigo Eugenio González, el Tiqui Tiqui. El Tiqui Tiqui. Quien, bueno, hoy día su hija es la presidenta del comité de acá, así que le mandamos un saludo a Karen Alfaro, que también es radiodifusora y presidenta del comité de la quinta región. Pero yo como presidente nacional ya voy por mi segundo periodo, ahí estamos haciendo, como tú dijiste, más de 2000 radios.
en Chile, 1.600 son socias de Archi, por lo cual son 1.600 hijos que hay que tratar de cuidarlo y tenemos hijos muy grandes y tenemos hijos muy pequeños que hay que apoyarlos todos los días. Claro, se replica en muchas localidades a mayor o menor escala este esquema de la radio familiar. Sí. Recuerdo yo que entrevisté hace algunos años a Patricia Vergara, sí. Que también fue presidente del comité de la Quinta Región, y ella también señalaba, contaba una historia muy similar que venía de su padre, que ella aprendió a tirar cables. Sí. Esta historia que nos hace sentirnos muy identificados, porque, claro, son historias a veces desconocidas para los auditores. A mí me ha tocado ahora viajar por todo Chile y hay ciudades que en la misma casa, en el primer piso o en el segundo piso, están los estudios de la radio. Y en la mañana está de locutor, de control, el dueño de casa, el marido, y en la tarde está la señora. O sea, son realmente empresas familiares que están en el mismo lugar donde ellos duermen, donde viven, acá mismo en la zona. Tenemos varias radios que están los estudios en las mismas casas habitación. Entonces, esto se replica mucho del trabajo familiar, del trabajo en equipo y en localidades muy, muy chicas son radios que tienen la mejor tecnología. Yo me he sorprendido de repente, he llegado a ciudades donde tienen streaming, donde tienen el matinal por YouTube, transmitiendo por Facebook, o sea, se manejan con un Mac en el computador central. Entonces, y la mayoría han sido, como nos pasa a nosotros, desde chiquitito que le ha gustado la radio y es un bichito y han podido tener su propia radio y la trabajan las 24 horas del día. Es espectacular porque tú sabes que hubo un momento con el advenimiento de la televisión, cuando se fortaleció, algunos tenían una mala profecía que era que la televisión iba a hacer desaparecer a la radio. Incluso, si no mal recuerdo, en 1981, el primer video que se exhibió en MTV daba cuenta de una canción de Buggles que decía: la estrella del video mató, o sea, el video mató a la estrella de la radio. Claro. Felizmente eso fue una profecía fallida, sí. No se ha cumplido porque la radio está más vigente que nunca. Sí. Y contrario a lo que muchos pensaban, como tú lo señalabas, en cualquier localidad de Chile hay una radio que está implementada tecnológicamente muy bien y se aprovecha también, ¿no es cierto?, la cobertura que le permiten las nuevas tecnologías digitales e incluso las redes sociales. Así es, como dices tú, y incluso es más, hoy día la radio es el medio que más creíble, que confían los chilenos. En todas las últimas encuestas somos el medio que confía la gente. Segundo, la radio, yo digo, nunca va a morir, siempre va a estar. Lo hemos vivido en todas las catástrofes que nos pasan. La última fue el 25F, cuando se cortó la luz en la mitad de Chile, en 9 regiones del país. Estuvimos sin luz, se cayeron los celulares, se cayó todo y nadie tenía cómo informarse qué había pasado, pero siempre en una localidad había una radio funcionando. Las ondas hercianas. Exactamente, por lo cual usted, siempre que tiene un kit de emergencia, va a haber una radio a pila. Totalmente. Si no, se va a un auto a escuchar una radio. Claro. Entonces, y yo siempre digo, uno no tiene una batería en la casa para encender un televisor. La mayoría de los canales de televisión que están en Santiago, por supuesto, tienen plantas de emergencia, pero las repetidoras no tienen planta de emergencia, por lo cual la televisión no va a estar funcionando. En cambio, sí la radio. Sí, pues y además tiene como la presencia local. Es decir, nosotros acá en los Andes, claro, nos interesa nuestra capital, pero nos interesa que nos hablen de la calle Maipú, de la calle Chacabuco, de los Andes, y no de la avenida Vitacura o Pudahuel en Santiago. O sea, nos interesa Chile, pero en esos momentos nos interesa qué está pasando en nuestra localidad. Bueno, y eso también pasó para la pandemia. Cuando llegó la pandemia en el año 2000 y nos fuimos a cuarentena, muchos dijeron, la gente va a estar en sus casas viendo la televisión, navegando por internet, viendo las plataformas de YouTube, de Facebook, de Netflix, todo eso, Amazon, todo las que conocemos, y la radio va a morir porque la gente va a estar en sus casas. Pero resulta que en la pandemia la radio subió su audiencia. Sí. ¿Y por qué subió su audiencia? Porque fuimos una compañía permanente.
Yo te doy un solo ejemplo. Nosotros acá en los Andes, la radio superandina los días sábado y domingo estaba grabada, porque hoy día la tecnología me deja, los programas se graban y eso pasa en muchos lados. Nosotros tuvimos que contratar gente para que estuviera en vivo esos días, porque éramos la única compañía de la gente, de esa gente que estaba sola, sobre todo la gente mayor, que no tenía dónde acudir, no podía pedir un favor, no podía salir a la calle. Ella no iba a llamar a los canales de televisión, a los matinales, ella llamaba a la radio. Nuestra radio, la Superandina, y lo digo, y también pasó mucho en Chile, cuando yo le dije a mi gente, vamos a irnos a cuarentena, vamos a trabajar de las casas, acá los dos locutores principales, Jaime Orellana y José Luis Castillo, me dijeron no. Nosotros vamos a ir, consiguieron un permiso, en esa época todavía no existían los permisos, y ellos estaban acá, recibiendo el WhatsApp, escuchando a la gente, y eso se multiplicó por muchas radios en Chile. Éramos el ente que le llevábamos la noticia a la gente, a esa gente mayor que no veía la televisión, que no estaba metida en las redes sociales, la escuchábamos que no tenía quien le fuera a comprar un pan, quien le fuera a comprar algo al supermercado, porque no se atrevían a salir a la calle. Entonces hicimos red de contacto, la gente nos escuchaba, decía, oye, yo voy a ir donde la vecina, no sabía que la vecina tenía ese problema, iban, le compraban, le solucionaban. Y eso la televisión y la internet que dicen no lo hace. Claro. Varias cosas ahí, sumado al hecho de que para los chilenos la radio sigue siendo uno de los medios tradicionales más confiables, más creíbles, como dices tú, se suma el hecho de que ante la pregunta que ¿por qué se prefiere la radio? La respuesta es me acompaña. Exacto. Porque uno de los mayores fenómenos sociológicos actuales en el mundo es la soledad de las personas. Sí. Es decir, no esta soledad que siento porque no estoy con gente, sino una soledad un poquito más profunda, ¿no es cierto? Entonces, la radio, una voz que te acompaña, o saber que hay alguien detrás del micrófono en vivo, qué buena estrategia desarrollaste tú para la pandemia, ¿eh? Tener locutores en vivo el fin de semana. Porque eso es muy valorado por los auditores. Y también, en un tercer punto, está que muchos jóvenes descubrieron la radio también en pandemia. ¿Ah? También, sí. ¿Ah? Muchos que eran nativos, ¿no es cierto?, o asiduos del Netflix o de otras plataformas virtuales o digitales, descubrieron la radio, que había un medio de comunicación que te habla, que te acompaña, que te interpreta, que te acompaña. Exacto, y hoy día, sí, sobre todo en los horarios punta, hoy día, yo no conozco ninguna ciudad de Chile, hoy día que tengo la suerte de conocer todas las ciudades de Chile, que no tengan tanco en la mañana y en la tarde. Sí. Entonces, y mucha gente se va acompañando de la radio y todo, por Totalmente. Eso nuestro horario prime, siempre decimos que es desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana, y después volvemos a tomar el prime de las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. Totalmente. Porque nos acompañamos en el auto con la radio, por lo menos para escuchar a alguien, escuchar una voz y saber qué hora es, cualquier cosa o lo que está pasando, porque uno puede poner la radio del auto, una plataforma, la música del celular, pero no va a estar desconectado de lo que, es una máquina que pasa, está reproduciendo de una máquina software, que produce música. Pero sí, yo creo que la radio no va a desaparecer, incluso hoy día estamos con la posibilidad de aumentar la radio. Ahí hay una ley que se está viendo en el Congreso, que es usar la banda china, que le llamamos nosotros, que es la banda del 87 puntos hacia la izquierda, que son las frecuencias que dejaron los canales analógicos de la televisión. Mira. Podrían entrar 2.000 radios más, claro, el mercado está saturado y todo, pero si no fuera un buen negocio la radio, si no tuviera una buena sintonía, no se harían cosas para hacer más radio. Entonces, incluso más, hay ya radio AM que están haciendo experimental en la frecuencia 87.1, sobre todo en Santiago, por lo cual hay posibilidad de seguir aumentando el dial. No sabemos cómo va a quedar la torta publicitaria, pero ese es otro tema, claro, para ir para otro programa. Para otro programa, sí. Pero sí hay la posibilidad de ingresar nuevas radios, y muchas AM pueden pasar a ser FM. Sabemos que el sonido de FM es mucho más depurado, más limpio, pero la AM también tiene el alcance. O sea, uno va al sur de Chile, va al norte de Chile, una AM todavía tiene sintonía por su alcance. Correcto. Oye, qué buena noticia.
Me recuerdo que hace algunos años también entrevisté al anterior presidente de la ARCHI y hablábamos de esta ley que se estaba tramitando respecto a que los celulares portaran un receptor de radio. ¿Eso funcionó finalmente? Mira, salió la ley, pero como estamos en Chile, no salió ¿La norma? La norma, no salió el reglamento y, por ejemplo, los iPhones no hay posibilidades, no tenemos posibilidades. Ellos dicen, no, nuestro sistema no lo permite y como no hay un reglamento, no hay una forma, es palabra muerta. De verdad que nosotros lo hemos visto. Hay algunos teléfonos que lo han traído, pero no fue tan decir, no, esto tiene que ser sí o sí, o si no el teléfono no entra a Chile. No, al final... el mundo de las Telcom ganaron más y nos pusieron muchas trabas y como no hubo también una legislación, había una ley, pero no había una norma, no había un reglamento, el cual no se está cumpliendo. Es muy parecido a lo que pasó con el 20% de la música chilena. Se hace la norma, o sea, se hace la ley, te ponen un castigo de UTM si no cumple el 20%, pero no hay quien la regule porque no hay un reglamento. Y también cómo se controla eso. ¿Cómo se controla? Claro. Porque la SCD dice, no, yo la controlo con mi software, claro, pero ellos tienen solo artistas SCD, pero si yo soy artista y no estoy en la SCD y en la radio superandina me tocan a cada rato, perfectamente yo cumplo el 20%, claro. Entonces es un tema también muy largo, pero como pasa en Chile, se hacen las leyes, pero no hay una norma que la podamos cumplir. Bueno, Cristian, estamos llegando ya al final de... Se pasa rápido. Se pasa muy rápido el tiempo. Claro que nos quedaron algunos temas que me hubiese gustado que los pudiéramos abordar quizás en una próxima entrevista. Encantado. Especialmente que tienen que ver con la sustentabilidad de las radios, dado lo complejo que se ha tornado el mercado publicitario. Exacto. Ahí yo puedo dejar un mensaje, sobre todo para la gente y a los comerciantes que nos están viendo a esta hora en los canales de televisión. Confíen en la radio. Hoy día, como tú dices, nosotros las radios vivimos de la publicidad, pero después de la pandemia, el estallido social, el anunciante se nos ha ido. El pequeño comerciante que antes hacía publicidad no está haciendo publicidad en las radios locales. Entonces yo creo, es un llamado, confíen en las radios locales. Siempre hay una radio. Nosotros somos radio de nicho. Hay muchas radios. Acá en la quinta región hay más de 80 repetidoras de radio, o sea, entre las locales, las repetidoras de Santiago, las cadenas, pero hay radios locales y de esas cuales hay muchos con nicho, entonces confíen en cada radio, así que hay un mensaje para la gente que nos está viendo, que tiene negocio, confíen en la radio de su barrio, si quieren decir. Claro. Bueno, sigamos sosteniendo la historia centenaria de la radio en nuestro país y sigamos también beneficiándonos con el aporte social que cientos de comunicadores, radiodifusores realizan a través de este medio maravilloso que es la radio. Cristian, nosotros queremos agradecerte el que nos hayas permitido venir hasta tu casa, la Radio Superandina. Muy lindo los estudios, muy bonitos, muy bien implementada técnicamente, un lujo. Agradecerte, entendemos que también vamos a estar viendo esta entrevista a través de BTV, el canal de acá de los Andes, pero que tiene cobertura nacional, al igual que UCB Televisión, nuestro canal de nicho permanente de Mundo Radio Chile. Sí, yo también quiero felicitar a Alberto por lo que él hace para el 21 de septiembre. Creo que es uno de los pocos que dan un premio con tu programa a la gente que hace radio. Yo me tocó el año pasado estar contigo, espero estar este año. Archi te ha acompañado, pero premiar a la gente, y no solo de gente de la quinta región. El año pasado premiamos a Fernando Solís, digo que premiamos porque estaba yo ahí presente. Sí, y además el locutor de acá, y además el locutor nuestro. Entonces, felicitaciones y porque eres uno de los pocos que está entregando para el 21 de septiembre, el mismo día de la radio, del Día del Trabajador Radial, un premio, así que te felicito y por supuesto Archi te va a seguir apoyando. Muchas gracias, Cristian. Bueno, Cristian Gálvez Plaza, Cristian Gálvez hijo, ha sido nuestro invitado de hoy en este capítulo de Mundo Radio Chile, rescate, memoria e historias de radio en voz de sus protagonistas. Desde acá, desde esta hermosa comuna de los Andes, les decimos hasta la próxima.